Dios bendiga tu vida esta hermosa mañana. Es una bendición levantarnos, poder respirar, poder saber que los nuestros están bien. Qué bendición. Hay muchas razones por cual darle gracias a Dios, ¿verdad? A veces hay, a veces no hay, pero Dios está con nosotros. Dios va a proveernos. Si tú estás pasando una situación difícil, ten fe. Ten fe, Dios va a proveer. David hacía memoria cuando tenía problemas hasta para dormir, cuando lo perseguían. Él, para poder dormir, para poder descansar, hacía memoria de todas las cosas buenas que Dios había hecho con él. Hagamos nosotros lo mismo. Yo practico eso. Cuando estoy en situaciones, me pongo a pensar en situaciones más graves donde he estado. Y Dios me ha sacado de esa. Dios me ha ayudado. Y reconozco que ha sido la mano de Dios, que no ha sido mi propia fuerza, porque algunas veces nosotros somos capaces de salir de algunos problemas. Pero hay que reconocer cuando es Dios el que nos extiende la mano, el que nos da una salida, el que como a Ismael escucha nuestro llanto y ve a su madre ver una fuente de agua, el que nos abre para nuestra mente para que podamos ver y alcanzar las bendiciones. Como hasta este momento ustedes saben, soy un predicador de la gracia revelada a Pablo. La Biblia dice en Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, que Pablo testifica diciendo que él no miente delante de Dios. Él ha sido llamado a ser predicador, maestro y apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que no son pueblo de Israel, que no son judíos. Hay una separación cultural y espiritual. Usted lo puede ver hasta el día de hoy, cómo los judíos no se juntan con los gentiles. Pues de ahí nos sacó el Señor, de un pueblo gentil que no era pueblo de Dios, que no eran hijos de Dios, pero a Él le ha placido darnos ese título de hijos. La palabra dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos señalados ni como judíos ni como gentiles, somos hijos de Dios. Amén. Él, por su grande amor con que nos amó, enviando a su Hijo, único Hijo, a morir en la cruz del Calvario, pues nos dio la bendición de hacernos llamar hijos de Dios. Quiero hablarte acerca de las predicaciones. Para eso yo quiero leer el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Hoy en día suena mucha predicación, que al oído de algunos es una predicación llena de unción. Déjame decirte que un hombre ungido es peligroso. Un hombre con un ministerio es peligroso. Permítame quitar. Un hombre ungido es peligroso. Peligroso. Tú tienes que tener cuidado al escuchar una predicación. Pablo nos advierte o nos informa que Pedro representa a los apóstoles. Cuando mencionamos a Pedro, usted ve el ministerio de Pedro, usted se puede dar cuenta que él es un representante de los apóstoles. Ese pescador insignificante que un día el Señor encontró y lo llamó, ese que ha andado más torcido. En la Biblia no hay apóstol más torcido que Pedro. De hecho, cuando leemos Gálatas, nos enseña que hay una confrontación de Pablo hacia Pedro, porque Pedro no era frío ni caliente. Pedro era tibio. Pedro no estaba ni en la ley ni estaba en la gracia, o estaba un pie en la ley y otro pie en la gracia, porque él cuando estaba con los judíos enseñaba que para ser salvo había que circuncidarse, porque eso es lo que la ley dice en el libro de Éxodo capítulo 12,
que para ser salvo, para ser pueblo judío, tienes que circuncidarse. Y este es un llamado para todos aquellos que ya hablan hasta en hebreo, y gloria a Dios por ellos. Qué bonito se oye el hebreo y qué bonito saber interpretarlo, porque pues la Biblia en su mayoría se escribió en hebreo y entender hebreo es una bendición. Pero eso no te hace judío, mi hermano. Ir a una sinagoga o ponerte todas las cosas que un judío se pone, eso no te hace judío. Te hace judío, te hace parte del pueblo judío, Pablo, el pueblo de Israel, circuncidarte. Si no te circuncidas, pues la Biblia es enfática. Es más, los apóstoles y los que estaban en Jerusalén, en la iglesia, que yo la llamo, en mi conocimiento teológico, yo la llamo una iglesia judaizante. Pues hay quienes no se autodenominan cristianos judaizantes, pero predican como tal. Predican como Pedro. Leamos la escritura y vayamos a dos ejemplos que yo quiero ponerte de un predicador de la gracia y un predicador judaizante. Un predicador que todavía trae la ley. Recuérdate que la escritura dice que la ley mata, el espíritu vivifica. Ahora, para que tú seas vivificado, para que tú seas renovado, restaurado, levantado, tú tienes que vivir bajo la gracia de Dios. Reconocer que el único medio de salvación es por fe en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Vayamos a la escritura. Dice el libro de Gálatas capítulo 2, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Oiga cómo Pablo señala el evangelio de los apóstoles. Dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que está conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que están en reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. No es que los hermanos no le importen, sino la reputación de ellos, el caminar de ellos, la predicación de ellos. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, oiga esto, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia. Aquí hay dos tipos de predicadores. Le decía que Pedro representa, aunque el líder de la iglesia era Jacobo, Santiago, pero si usted lee el libro de Hechos, capítulo 5, capítulo 15, lo que se enseñaba en Jerusalén, lo que se enseñaba en ese lugar donde los apóstoles ministraban, es lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeñas con ellos, se dispuso que supiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de entre ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En Jerusalén se predicaba a Cristo, pero se les decía, y Jacobo,
Santiago y Juan estaban allí, eran los líderes. Eran cristianos judaizantes. Por eso se escribió Gálatas, porque Pablo cuando llegó, se dio cuenta que Pedro estaba con los hermanos y él se iba con los judíos. Porque la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que ellos tenían miedo de los judíos, de los que predicaban la circuncisión. Ellos tenían miedo de los que decían que había que circuncidarse para ser salvos. Y cuando hablamos de que había que circuncidarse para ser salvos, lo que están diciendo es que hay que cumplir la ley, porque la circuncisión, de ahí depende todo el contexto de la ley. Por eso yo decía al iniciar esta transmisión que si usted se considera judío, usted bien hace, no hay problema con eso. La Biblia lo dice, o eres tibio, por cuanto no eres, ¿qué dice? Frío ni caliente te vomitaré de mi boca. O eres judío, o eres cristiano. Si tú logras alcanzar tu salvación por la justificación propia, bendito sea el Señor. Jesús en la parábola que predicamos el día de antier decía del fariseo y del publicano que los dos subieron justificados. Pero uno porque decía, sé propicio a mí que soy pecador. Oiga, él reconocía que era pecador. El otro decía, Señor, yo no soy como este publicano. Yo doy mis diezmos, mis ofrendas, ayudo a los pobres, voy al templo, oro y ayuno 2 veces por semana, y se justificaba a sí mismo. Jesús dijo algo importante. Él dijo que los dos habían subido justificados, pero dijo que primero había sido justificado el que se daba golpes de pecho, que conocía que era pecador y que solo por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo podía alcanzar la salvación. El otro dice, regresó justificado después del que decía, yo soy pecador. Y él está profetizando que quien vamos a ir primero a casa con el Señor, vamos a ser nosotros. Mi alma alaba su nombre porque Él es bueno, amén. Y es que nos critican por creer esto, pero es que es la palabra de Dios. Las buenas obras no salvan. Hay que hacer buenas obras porque somos salvos, pero las buenas obras no salvan a nadie. Si no, en vano murió Cristo. Entonces, el pasaje dice que Pablo fue enviado a los gentiles con la predicación de la gracia, y Pedro y los apóstoles, aunque no dicen los apóstoles, y Pedro fue enviado a los de la circuncisión, a los judíos. Entonces veamos una predicación de Pedro. Vamos al libro de Corintios, capítulo 5. ¿Qué pasa con la predicación libro de Hechos, capítulo 5, Hechos, capítulo 5. Veamos un culto, una reunión con Pedro. Que dicho sea de paso, si usted se da cuenta cuando lee el libro de los Hechos, Pedro deja de aparecer sus predicaciones porque el Nuevo Testamento se escribió para nosotros. El testimonio del libro de los Hechos es para nosotros. Lo que pasa es que nos quedamos envanecidos porque por alguna razón, por nuestro propio egoísmo, que nos gusta ver más la viga del que está allá, del hermano, y no vemos la de nosotros, nos gusta la ley. Y siempre creemos que aquel es más pecador que yo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y todos son todos. Te incluye a ti, apóstol, maestro, predicador, profeta, el que llega a la iglesia y abre el templo, el que limpia el templo. Todos necesitamos. Ya no digamos la gente que está afuera.
Dios nos ve, y vamos a hablar de eso, de la santidad de un cristiano. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de santidad? Porque usted y yo no podemos producir santidad. Nosotros cuidamos la santidad que Dios nos ha dado. Él ya nos lavó, nos santificó y nos justificó con su sangre preciosa y por medio del Espíritu Santo. Tu trabajo y mi trabajo es cuidar esa santidad. Nosotros no podemos producir santidad. De hecho, el libro de Romanos capítulo 3 dice que no queremos ni podemos. Veamos una predicación de Pedro. A eso que le gusta, ¿verdad? Que en el púlpito se predique duro, se predique con fuerza. Dicen, es que ahí se predica contra el pecado, dice la gente. Y qué bueno. Yo le doy la gloria al Señor. El problema es, el grande problema es que es un evangelio diferente, es un evangelio con juicio, es un evangelio juicioso, que trae condenación porque la ley mata. Leamos el pasaje, que usted lo conoce, es la grande historia de Ananías y Zafira. Mire, un predicador como Pedro. Yo a veces pienso que si Pedro no hubiera muerto, no lo invitarían a predicar. Invitar a predicar a Pedro sería un suicidio. Habría un genocidio en un culto. Porque Pedro no era predicador de la gracia. Pedro tenía un mensaje de condenación. Por eso decía que él estaba de acuerdo que si no te circuncidabas no podías ser salvo. Nunca se fue de Jerusalén. La iglesia se fue de Jerusalén en la persecución. Ellos no. Ellos se quedaron ahí con los judíos. Yo lo voy a decir porque tengo que decirlo. Qué bonito es cuando la gracia te es revelada y estás en una iglesia judaizante, con doctrina judaizante, en donde a mí me gustaba lo que decía un teólogo el día de ayer en una predicación, decía, la teología a mí me hizo un rabino judío, dice. Porque la teología, hermano, trae información, no trae revelación. La revelación la da Dios a través del poder del Espíritu Santo. Tú puedes ser maestro, profesor de universidades en teología, pero eso no significa que tú tengas revelación. Tú tienes información bíblica, que es buena, porque ese es el otro extremo. De repente aparecemos hablando un tema que no conocemos y estamos mal. Pero vea, yo lo invito al culto con el hermano Pedro, el predicador de los judíos, de la circuncisión. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, perdió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías, en la reunión, en el culto, ¿verdad? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Este hombre venía bajo de una unción tremenda, la cual pierde en el camino. ¿Por qué digo que la pierde en el camino? O le disminuye, como usted le quiera llamar. Porque después un judaizante en Gálatas. Mi alma alaba su nombre. Entonces él vio llegar a Ananías y Zafira, termino de leer, y dijo Pedro a Ananías en ese culto, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro tenía un don de discernimiento, Pedro tenía dones. Él sabía cómo llegaba la hermana a la iglesia, a cantar, a adorar al Señor, pero en pecado. Él sabía. Esto es en lo secreto. Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo en su casa, me imagino. Vamos a vender la heredad, y como otros lo habían hecho, vendían todo y lo ponían. Entonces vinieron ellos y quiero creer yo que ellos dijeron, bueno, vamos a sobresalir y vamos a decir que vendimos la heredad
que un día vamos a hablar, que es la heredad, la importancia de una heredad, que esa no se vende, se traspasa. Pero las vendían para traer todo a los pies de los apóstoles, para traerlo todo a la iglesia. Pero este se puso de acuerdo con su mujer. Mire, póngase de acuerdo con su mujer para cosas buenas, y los dos van a ser bendecidos. Póngase de acuerdo con su mujer para cosas negativas, y los dos van a caer bajo un problema. Es que aquí nos vamos, es que de los dos somos uno solo, somos responsables. Por eso tenga cuidado cuando su mujer le diga que amor solo da esto, cuando Dios ya puso en tu corazón dar más. Dile no. Cuando mi esposa no sabía acerca del dar, acerca del ofrendar, siempre yo la veía, nunca me dice nada, porque a mí mi mujer no me manda. Digo pues, porque yo conozco a algunos, ¿verdad? Y menos en eso. Y cuando yo la veía que sus ojos se llenaban de lágrimas, porque yo tenía que comprar, sembrar, meter dinero para el programa de ayuda que nosotros tenemos como ministerio de cereal y leche para los niños. Ella quizás veía zapatos, sus vestidos, y usted ya sabe cómo son las mujeres. Pero yo la tomé y le dije, le enseñé este principio de dar. Ahora nos gozamos, ahora le digo, amor, vamos a sembrar en esto. Amén, me dice, amén, gloria a Dios. Ahí lo hacemos para la gloria del Señor. Pero Ananías y Zafira no hicieron eso. Dice la palabra que vendieron la heredad y sustrajeron. Y allí yo quiero hacer un paréntesis. Ten cuidado cuando Dios te diga que des algo, y sobre todo una cantidad, no sustraigas de eso. Dalo con integridad. Y si no, quédatelo. Yo tengo un problema, porque si Pedro llegara a predicar a nuestras iglesias, no, hombre, también yo me voy. Pedro se pararía y dijera, aquí hay unos pastores, aquí hay unos pastores, profetas, maestros, evangelistas, y que se dicen llamarse apóstoles, que dicen pero no hacen, no dan los diezmos. Entonces van a caer muertos por no pagar lo que es. Y a veces decimos, agarramos un papelito y ponemos ahí, decimos, mi diezmo del Señor, decimos nosotros. Y el diezmo del Señor es más y ponemos menos en la bolsa. No, pone ofrenda para el Señor. No hay problema. Pero no llegues a mentir, porque el día que llegue un predicador judaizante a la iglesia, te va a matar, te va a maldecir. Y por eso tú tienes que aprender. Por eso Pablo dice que si alguien viene y predica un evangelio diferente, no lo recibas en casa. Porque el evangelio de la gracia no produce muerte, no trae muerte. El evangelio de la gracia vivifica, te levanta, te restaura. ¿Por qué criticas al hombre que predica la gracia si tú mismo vives en ella y la necesitas? Y Pedro, en el culto de Pedro, en la reunión donde estaba el apóstol Pedro, quien fue enviado a predicarle a los judíos, le dice en el versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire la revelación que tenía Pedro. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, quedó calcinado, se murió, se llamaba. Y vino un gran, mire lo que produce esto, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Ese no es un temor santo, ese no es un temor de Dios. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 10 que hay un espíritu de temor a Jehová. Hay un espíritu que nos hace reconocer que Él es Dios, su soberanía, su poder, su majestad, su imperio, su reino, que Él está sobre todas las cosas. Pero este temor
que cayó sobre todos los que oyeron esto es un temor de miedo, de pánico. Porque eso es lo que, ¿sabe? Mire, Malaquías 3:10, eso es lo que produce. Cuando nos paramos y tomamos Malaquías 3:10, que es para los judíos, porque el pasaje lo dice, el contexto lo dice, vosotros hijos de Jacob, porque yo Jehová no cambio, porque Él es misericordioso desde la eternidad hasta la eternidad. Él no cambia, Él es misericordioso. Por eso le dice, vosotros hijos de Jacob, porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. Me habéis robado, les dice. Ni Dios, ni Dios. Hablándole a los sacerdotes, porque Dios estaba hablando con los sacerdotes en Malaquías. Y le habían robado a Dios. Pero les aplica la gracia. Vosotros toda la nación me habéis robado. Y les dice, traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Primero les dice, maldito soy con maldición. ¿Por qué? Porque en la ley, si usted no la cumple, y en el diezmo de Jacob, ¿se acuerda que Jacob allá agarró una piedra y hizo un pacto con Dios? Y ese pacto sigue las generaciones, y por eso ese diezmo pactado es peligroso. El escritor al libro de Eclesiastés, que se le atribuye a Salomón, él dice que cuando vayamos a la casa de Dios, guardemos nuestra boca, nuestro pie. Es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Entonces, el compromiso que Jacob agarró con Dios, ese pacto, esos que te dicen, hermano, no salga del problema, mira, haga un pacto con Dios. ¡No! Deje de andar haciendo pactos con Dios, porque usted y yo no podemos, no lo vamos a cumplir y nos metemos en problemas. Lo dice el libro de Eclesiastés. Lo vamos a predicar un día de estos, si Dios y usted me lo permiten. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, Pedro, con sed de muerte, con sed de ver juicio, aplicó otra vez la palabra. Pasado un lapso como 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿veniste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Y también cayó. Por una ofrenda los mató el predicador. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La Biblia dice que echemos fuera el temor, que en el amor de Dios no hay temor. Pero esos predicadores impedernidos que no conocen la gracia, o que la conocen, pero es que predicar la ley trae beneficio para algunos. Perdónenme, pero yo no me voy a sentar aquí a predicarle a la gente si el problema radica en los predicadores. Leamos la Escritura y prediquemos verdad. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Revelación. Mira, el hombre que maldecía la iglesia, que fue mi pastor, era el maestro de teología del Instituto Bíblico. Perdóneme, porque no me gusta a través de las redes sociales, y el Señor sabe que no hay malicia en mi corazón, por eso no digo ni nombres. No me gusta apedrear mi bandera, pero yo tengo que hablar esto, porque era un evangelio, era una predicación sin gracia. Los apóstoles predicaron un evangelio sin gracia, sin amor. Predicaron el evangelio de la ley.
predicaron un evangelio que trae condenación. Si no, mire usted a Ananías y Zafira muriendo por una ofrenda. Invitemos a Pedro a una campaña por el amor. Yo recuerdo cuando estaba en una campaña, ya que dije campaña, un hombre de Dios que tenía un don de sabiduría, discernimiento, tenía muchos dones. Yo estaba allí junto a mi prima y la llamó y le dijo, ven. Y ella no quería ir, le dije, vamos, acerquémonos. Y le dijo, ¿sabes qué dice el Señor? Le dijo. Lo conoce, él era de la capital y nosotros éramos de un pueblito. No, yo lo conocía de vista, pues, porque andaba cerca en el ministerio, pero ella, si yo no conocía a mi prima, menos él. Y le dijo, dice el Señor que esa joya, si ese dinero que te ha robado, lo regreses. Porque te va a venir un gran problema y una persecución. El hombre a quien le ha robado va a ir a decir a la policía y te van a ir a buscar. Y tal cual pasó, y era cierto. Ella empezó a llorar. Pero no regresó las cosas y le cayó un gran problemón a su casa. Es que es peligroso, hermano. Gracias a Dios que este hombre le advirtió nada más. Ahora yo me pregunto, un predicador de la ley en la iglesia, ¿usted quiere un predicador como Pedro? ¿Usted quiere un predicador como Pedro que sabe al verte, si el secretario de la iglesia sabe que te clavan los diezmos y las ofrendas? Imagínate si Pedro estuviera ahí. Ahí llegara Miguel Ángel Escobar con su esposa Alejandra y nos dijeran, vengan por acá. Ustedes el domingo pasado dieron los diezmos, pero hoy se los han clavado, así es que van a morir. ¡Bú! Ahí hay un montón de predicadores que te condenan, que porque te pintas el pelo, que condenando a la iglesia como si la iglesia fuera de ellos. O cuando Romanos capítulo 14 dice, ¿quién eres tú, hombre, para que juzgues al criado ajeno? ¿Quién te ha dado la potestad de juzgar al cuerpo de Cristo? Si vas a hacer un juicio dentro de la iglesia, hazlo para bendición, con propósito de salvación, porque la gracia permite eso. Y por una ofrenda, Pedro, que era predicador de los judíos, de los de la circuncisión, por una ofrenda mató a Ananías y Zafira, que produjo miedo. Y así viven las iglesias hoy en día, con miedo dentro de la iglesia. Cuando ven subirse, yo voy a una iglesia por allí, no voy a decir el nombre, pero cuando se sube un hombre de todos los predicadores, hay buenos, pero cuando se sube uno que no conoce la gracia, a mí me preocupa. A mí me preocupa. Y la iglesia dice, amén, amén. Y ni siquiera está dentro del contexto. Es gracioso, tiene la gracia del Señor. Es elegante, es buen mozo, bien presentable. Quizás el que mejor se viste. Pero en su boca tiene juicio para la iglesia. Veamos a Pablo, el predicador de la gracia, 1 Corintios capítulo 5, que no nos gusta predicarlo porque no lo entendemos. Y no es que no lo entendamos, sino que no lo aceptamos. Porque eso nos bota todo el argumento a los predicadores, a los malos predicadores de la gracia. Veamos a Pablo, porque partimos de Gálatas capítulo 2, versículo 7. Que Pedro fue enviado a los judíos y Pablo con la predicación de la gracia a los gentiles. Veamos cómo opera la gracia. Porque aquí en esta predicación de Pedro hay un hombre que tenía relaciones sexuales con la esposa del papá. O sea que vivía con la madrastra. Y cuando leemos esto empiezan a señalarlos a predicadores de la gracia. Nadie, Pedro dice, pecaremos porque estamos bajo la gracia. De ninguna manera, yo no estoy mandando a nadie a pecar. Que usted piense así porque usted es un judaizante, problema suyo. Pero usted necesita de la gracia. Usted también es pecador. Usted también necesita vivir. Mucho tiempo en el evangelio y te acuestas con tu conciencia sucia. ¿Por qué? Porque has condenado, no tienes paz, condenas al otro. Hoy yo voy a ir a predicar el famoso pasaje de San Juan 3:16, en donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree.
Y dice más abajito en el pasaje, y aquel que no ha creído y ha sido condenado. ¿Dónde está la ley ahí? Es por fe. Empezamos estas predicaciones a través de las redes, leyendo el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8. No es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Por eso la ramera de Jericó, la Rahab de la ramera, se le sigue llamando, pregúntese, ¿por qué se le sigue llamando Rahab de la ramera en el libro de Hebreos? Y aparece entre los hombres de la fe. Usted saque un juicio, porque si yo le digo que la mujer siguió en el talón y aún así la señalan como una mujer de fe, pues es la Biblia, no soy yo. De cierto, dice Pablo, se oye que hay entre vosotros fornicación. Porque si un problema tenía esta gente de Corinto, era que había un problema sexual gravísimo. Es el único pasaje, es el único libro donde relaciona el lesbianismo, el homosexualismo, porque era un puerto. Un día vamos a hablar de la historia, el porqué, en donde había un templo que habían sacerdotisas, y ellas se rapaban la cabeza y se prostituían, hacían orgías. Y eso era muy conocido. Había un principado, podemos decirlo así, lo que hablamos de guerra espiritual, territorial ahí. Y la iglesia había sido contaminada. Y mire, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, porque ya nosotros no somos gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo predicando aquí, hablándole a los ancianos de la iglesia, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal agravio? Sácalo porque eso sea bíblico. Que lo saques porque contamina, porque no podemos tener a una persona que tenga un caso de inmoralidad tan grave y tenerlo ahí entre la iglesia. Obviamente se tiene que hacer algo. Y un día voy a predicar este pasaje punto por punto para que usted vea. Yo lo he leído, sabe que este pasaje yo lo he leído más de 100 veces. Y cada vez que lo leo escarbo un poquito más. Pero ahorita estamos oyendo la predicación de la gracia a través de los labios y el conocimiento de Pablo. Hablamos ya de Pedro. Pedro lo mata. Pedro le dice, vaya, miren, agarren a ese hijo el diablo y mátenlo. Tipo Carlos, a lo mejor no voy a decir, un hermano que anda por ahí de Guatemala, amén, que a cualquier cristiano le dijo el diablo, basura, vieja loca, marihuano, homosexuales, le dice a los pastores ese, predicadores homosexuales, basura. Así tratan el cuerpo de Cristo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Mira Pablo, mira el propósito de la gracia. El propósito de la gracia es salvarte, siempre será salvarte. No importa lo que tú hagas. Y aquí hay un caso grave, gravísimo. Este hombre tenía a la mujer del papá, o sea que vivía con la mujer del papá. Me imagino que el papá se iba a trabajar y él se metía a la alcoba con la mamá, con la madrastra, perdón. Y vosotros estáis bendecidos, no debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, es una dimensión desconocida para hoy en día, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha ido. Él ya había hecho un juicio como predicador de la gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de ¿qué? De la carne. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Cuando el juicio venga, ese espíritu va a ser salvo. Había un propósito. La gracia vivifica, la ley mata. El predicador Pedro mata a Ananías y Zafira por una ofrenda. La gracia te da la oportunidad de ser restaurado. Porque Pablo entiende que que no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. Y en el cuerpo radica el pecado.
Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7. ¿Quién nos librará de este cuerpo? Yo pregunto, ¿quién te librará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién que todavía esté vivo no peca porque el pecado está en él? La viga sigue aquí, es este cuerpo, es la viga. Por eso el Señor dice en Mateo 7, quitad tu viga y después vas a ver, nunca podrás quitar el pecado de ti, nunca. Hasta que se cumpla lo que diga 1 Corintios capítulo 15, está establecido para los hombres que mueran una vez después del juicio. Es necesario que este cuerpo corruptible sea vestido de vestiduras nuevas. Mientras tú y yo, mientras estemos con los pies en la tierra, mientras estemos aquí, mientras respiramos, mientras tengamos el poder de ver Netflix, la televisión, salir a la calle. Cuando salimos a la calle debemos de cuidar la santidad que Dios nos ha dado. Porque el hombre exterior, la carne anda viendo que come. ¿Se ha fijado usted cuando pasa por donde venden taquitos? Amén. Ya comió algunas veces, pero le llega el olor a don Rafita, a carnitas, sabroso huelen. Pero viéndolo en el contexto de no comerlo como el pecado, no hay que comerlo. Y no hablo de la comida, hablo de que usted ve carne en la calle. Decía un predicador, que es un hombre de Dios, Pablo Romero, que ya va a regresar a los pies de Cristo. Dios le ha bendecido y gloria a Dios por eso. Pero es un maestro de la palabra. Y tanta bendición ha sido para mí que él me dijo, evita la segunda mirada. Y a veces lo logro, hermano. A veces veo una mujer mal vestida, con una buena silueta, y me acuerdo de la enseñanza, y pero este ojo me jala otra vez, y yo estoy ahí peleando. Pero ni siquiera soy yo el que está peleando. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se opone a la carne para que no hagamos lo que queremos, porque nosotros queremos ver, queremos comer, queremos pecar. Yo a veces le digo al Señor, Señor, quítame esto porque me gusta tanto, me da tanto placer, hasta me desestresa, le digo yo. Cuando yo me drogaba le decía, Señor, es que mira, para desestresarme, le digo yo tengo que hacer droga, y me metía una línea de cocaína porque yo tenía un problema en mi cuerpo, y solo con la droga yo sentía paz. Yo le decía, quítame esto porque me gusta, porque es una reacción rápida, ayúdame. Y yo soy honesto, me gustaba, pero me estaba destruyendo. Y tú condenas al bolo porque el hermano no fue en diciembre, porque algunos hermanos somos así, vaya. Somos como alcohólicos anónimos, vamos todo el año, de enero a noviembre, en diciembre nos vamos, porque vienen las fiestas, ¿verdad? En enero aparecemos y nos pegan una paliada cuando aparecemos, porque ahí están los Pedros y ven llegar a Ananías y Zafira, al hermano que el diablo lo ha zarandeado allá afuera. El consejo es de Pablo, entréguenselo a Satanás. ¿Quiere vivir mal? Bueno, quítenlo porque está contaminando. El problema es que él estaba contaminando a la iglesia. Y déjeme decirle algo, y estaba protegido, porque cuando Pablo dice, entréguenlo a Satanás, o sea que Satanás, a pesar de que el hombre estaba como estaba, no tenía poder sobre él, porque es parte del cuerpo de Cristo, y vive bajo la gracia. Entonces, ahí sí es válido que un líder venga, porque un poco de levadura, hablando de pecado, leuda a toda la masa, contamina toda la iglesia, y el tal se ha quitado, dice la Biblia. Amén. El tal se ha quitado, o sea que era un caso extremo. De ahí, hermano, usted estudie. Mire, Romanos nos revela el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia. Corintios, 1 y 2 Corintios nos enseña a vivirlo. Por eso usted va a ver 1 Corintios como una escuela para niños, pero lea 2 Corintios, usted va a ver que es para personas que ya maduraron en la fe. Más fuerte. Pero estamos hablando de la predicación de ambos apóstoles. Pedro era enviado a los de la circuncisión con un mensaje juicioso, porque esta gente se justifica por las obras. Y la Biblia dice
que la ley nos lleva a Cristo. Entonces, el trabajo de la ley es señalarnos el pecado. Cada vez que tú vas a una iglesia donde el pecado te es señalado, donde es criticado, eso es la aplicación de la ley. Y nos aleja de la iglesia. Pero te vas triste, causa tristeza cuando tú eres un hijo de Dios. Pero el señalamiento del pecado te lleva a Cristo. Pero nosotros no hemos sido mandados a hacer eso. Nosotros hemos sido mandados a predicar de la gracia que es en Cristo Jesús. Por un tiempo, esto no va a ser para siempre. Cuando la iglesia sea quitada, sea levantada, que la gracia se acabe, bueno, los que se queden, ¿verdad? Aprovechen el púlpito para... ¿Sabe por qué los apóstoles murieron de la manera que murieron? Pues su predicación los alcanzó. ¿Cuál es el consejo de un predicador de la gracia? Dice, no es buena vuestra gracia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja de levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue justificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Él dice que tomen al hombre. Versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de que de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Un hombre, déjeme explicarle eso así tal cual lo dice la Biblia, un hombre que estaba dentro de la iglesia en el libro de Corintios. Pablo se da cuenta que este hombre vive con la mujer del papá, con la madrastra, tiene relaciones sexuales, porque Corintio es como un sodomismo, como el día de hoy. Hoy estamos viendo los tiempos de esa. La moral está... Ayer estaba viendo un programa de televisión familiar con mis hijas y mi esposa. Y no, hombre, ¿para qué abrir pornografía si con ellos basta? Salen encueradas, hablan de nuestras partes como un objeto de juego. Así está de corrupto todo esto. Pero a este hombre que estaba viviendo con su mamá, Pablo dice, miren, tómenlo, sáquenlo aparte, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo de la cobertura y entréguenselo a Satanás. O sea que Satanás no tenía poder sobre él porque estaba en la iglesia. No te vayas de la iglesia. Ahí hay protección. En la reunión de los santos, ahí hay protección. En la identidad cristiana hay protección. El simple hecho que digan, no, él es cristiano, aunque sea un mal cristiano, pero que digan, él es cristiano, va a la iglesia, yo lo veo con la Biblia, esa ya es bendición. Porque cuando dejas de ir, dicen, no, hombre, y empiezan a maldecir, ya se cayó de la obra, camino para el infierno, dicen. Los impíos, y lo dicen también un montón de pastores. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de ¿qué? De la carne. Con un propósito de que él sea salvo. Porque la ley mata, la predicación de los apóstoles que anduvieron con Jesucristo mata. Porque predican bajo la ley todavía. Y Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 6 dice, ya no estamos bajo el régimen de la ley. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. La ley mata, el Espíritu vivifica. ¿Qué es mejor? La gracia. Y no es que tanto que sea mejor, que necesitamos de la gracia. Porque yo te hago una pregunta, quien quiera que me esté escuchando, ¿acaso tú no pecas? ¿No necesitas de la gracia? No necesitas de la gracia. Mira el caso extremo. Entonces, la gracia no la doy yo, no la produjo yo. No, la gracia la ha dado Dios. Dio a su Hijo por este hombre. Y el que está en sus manos nadie lo arrebatará. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este hombre estaba en la iglesia, estaba en Cristo. Pablo no pudo poner no lo mandó al infierno. Antier lo decía, usted no ve ningún pasaje en donde Satanás dice, váyanse al infierno. No, es que él no tiene tal potestad de juzgar. Se mete en problemas con papá. Para él también, para Satanás también es el libro de Romanos capítulo 14. ¿Quién eres tú que juzgas al ajeno? No podemos juzgar a otro, no debemos juzgar a otro. Y lo que es más, no debemos de permitir que nos juzguen.
Porque a veces ponen juicio contra nosotros y nosotros lo aceptamos. Yo cuando estoy en una iglesia donde dicen, maldito soy con maldición, la nación toda me habéis robado, y agarran Malaquías 3:10 para maldecir a la iglesia, yo me defiendo, yo no digo amén. Y los que diezman dicen amén, amén. Ajá, y cuando te clavas el diezmo, ahí está tu amén escrito, porque todo va para memoria. Porque mire, hermano, yo por ignorancia, pero la Biblia dice que no digamos que fue ignorancia. Yo un día estaba tan apretado, pero tan apretado, que yo le dije al Señor lo mismo que hizo Jacob: si tú me bendices de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Mentira. Él cumple, Él me bendijo. Le di los diezmos, no le di nada. Allá iba como Ananías y Zafira a la iglesia a engañar. El pastor creía, porque no tenía discernimiento. Él creía que yo era fiel en los diezmos, porque siempre ponía algo en el sobre y decía, mi diezmo para el Señor. ¿Cuál mi diezmo para el Señor? Yo sé que hay conciencias aquí reprendidas. Y la Biblia dice, si tu corazón te reprende, mayormente Dios. No mientas en la iglesia. No mientas, no necesitas mentir. Sé transparente. Dios quiere que seas transparente con Él. Este soy yo, Señor. Yo no puedo dejar esto, Padre. Me gusta el vecino, me gusta la vecina. Habla con Dios. ¿Cuál es tu problema? Dios va a ayudarte. Dios no está para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Esa es la predicación de la gracia. ¿Quién te ha mandado a golpear la roca como Moisés? Te vas a quedar viendo de lejos la tierra prometida. Aflígete, predicador, que golpeas y golpeas y golpeas y golpeas y golpeas a la iglesia. Hay un hombre en la ciudad donde yo nací que fue muy querido, pero un día le aplicó la ley a alguien que yo amé mucho. Y me duele en mi corazón, tanto por mi tía como por el predicador, porque es muy amado. Y señaló a mi tía porque se ponía unos pantalones, porque sus hijas tenían como 3, 4 años. Cuando sus hijas crecieron, llegaban a la iglesia como llegar a un parque, como llegar a un cine, con pantalones desordenados, pintadas hasta con aretes. Y eso nos pasa a los predicadores. Y cuando alguien te dice, pero tus hijas, no, pues se van a ir al infierno si no se arrepienten. ¿Quién te ha mandado a juzgar a la gente? ¿Quién eres tú? Pablo hizo un juicio con gracia, con amor, con misericordia. De hecho, se cree que más adelante, al leer 2 de Corintios, este hombre es restaurado. Porque no hubo una palabra de maldición, de condenación para este hombre. Porque la gracia no fue dada para condenar, sino para salvar. Ahora yo te vuelvo a preguntar y con esto termino. ¿La predicación de quién predicas? Valga la redundancia. Porque Pablo fue enviado a predicar a los gentiles buenas nuevas de salvación. Y también los apóstoles, pero ellos, por miedo a los judíos, porque la Biblia dice que tenían miedo de lo de la circuncisión. Ellos aceptaron, capítulo 15 del libro de los Hechos, la doctrina de que si no te circuncidabas no podrías ser salvo. Por eso Santiago, que no conocía la gracia, que es Jacobo, él dice, que es el líder aquí en la iglesia de Jerusalén, él dice que la fe sin obras es muerta. Pero Pablo en el capítulo 4 de Romanos dice que nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe. Y sabe que el libro de Hebreos dice que Abraham estaba seguro, el sacrificio que él hizo es porque él estaba seguro en su corazón que Dios podía hacerle devolver a su hijo de los muertos, porque él creía en la resurrección que es a través de nuestro Señor Jesucristo, y esa fe lo coronó como el padre de la fe.
Esa acción lo coronó no por lo que hizo, sino por lo que creyó, porque él dice, él creía en su corazón que Dios podría levantarle a su hijo de los muertos. No se coronó como el hombre de la fe por lo que hizo, sino por lo que él creyó en su corazón. Entonces usted me está diciendo que yo que voy a la iglesia todos los días, que yo que doy los diezmos todos los días, que yo que hago esto en la iglesia, que yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero, yo soy el hombre de orquesta en la iglesia, que limpio, cacho, picho, batello, llevo agua, yo soy el que hago todo en la iglesia, yo me puedo perder si confío en mis obras y una persona que anda robando, matando, prostituyéndose, homosexual, lesbiana, lo que usted quiera llamar como pecado, se puede salvar por creer en Jesucristo. Sí, eso es lo que yo estoy diciendo, porque eso es lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es andar conforme a la gracia. Por eso Pablo le dice a Pedro en el libro de Gálatas, ¿quién te ha embrujado? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por las obras de la carne, por las obras de la ley. La ley es pura, santa y buena, pero la ley nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque nos condena, nos hace ver sucios. Él es nuestro ayo. Cada vez que lees las Escrituras, sobre todo si lees el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y lees la ley te condena. Te digo que cuando yo leí que Moisés, porque yo me metí en la Escritura, cuando yo vi que Moisés no entró a la tierra prometida porque golpeó la roca, y la roca era Cristo, yo me puse a llorar, cerré mi Biblia y dije, no hombre, si Moisés no se salvó, ¿y yo cómo me voy a salvar? No conocía la gracia. Cuando la gracia se me fue revelada, cuando yo hice 100 ayunos y creía que yo caminaba así como los que salen del gimnasio, ¿verdad? Pero todavía con un montón de debilidades, con un montón de problemas. Todavía estaba peleando con la pornografía, todavía estaba peleando con las faldas, todavía estaba peleando con el dar, todavía estaba peleando con una infinidad y sigo peleando. Que de hecho decimos que estamos peleando. Nosotros no peleamos si a nosotros nos gusta el pecado. Es el Espíritu Santo en nosotros que se opone a las obras de la carne. Es un pleito para que no hagamos lo que nosotros queremos. La carne nos quiere obligar a pecar, el Espíritu Santo nos jala. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso nosotros somos un poquito mejorcitos. Ese es un llamado a la santidad, mire. Basta ya, dice Pablo, los pecados que hicimos antes. Y la gracia, hermano, no nos manda a pecar. La gracia nos ayuda para que cuando pequemos no nos condenemos a nosotros mismos, sino que sepamos que hace más de 2000 años hubo un sacrificio y fuimos perdonados de una vez y para siempre. Y el que está en sus manos nadie lo arrebatará. Hermano, entonces podemos pecar y no pasa nada. No, la Biblia dice que Dios al que ama castiga y disciplina. No dice que condena, pero él castiga y disciplina a sus hijos, pero no los condena. Dios te bendiga. Regresa al Señor, regresa a la iglesia. No condenes a nadie. Y lo que es mejor, no te dejes condenar con nadie. Si tú vives en la gracia, en ese amor inmerecido, porque es un amor inmerecido antes y ahora, yo no merezco ese amor, pero a Él le place dármelo. Por eso la Biblia dice que en cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y mire qué lindo lo que el Señor enseñó con una mujer. Él dijo que al que más se le perdona, más ama. Porque Él quiere ganarse tu amor. O más bien tú te debes de ganar ese amor. Cuando tú vienes con un montón de pecados, aquí vengo, Señor. Tengo este pecado. Él te perdona. ¿Y qué hace el pecador? Ama más. Mi esposa me perdonó tantas cosas. Yo ahora amo a mi esposa. La amo más porque me ha perdonado.
Lo mismo es con Dios. Dios me ha perdonado tantas cosas que yo lo amo más que usted. Ni todos ustedes juntos, todos los que están viendo esta transmisión, ni juntando todos sus pecados, van a llegar a pecar. Ustedes necesitan 5 vidas para llegar a pecar como yo pequé. Y me decían, te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Aquí estoy. Sigo creyendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo todavía es conmigo, con mis hijos, con mi familia, porque seré salvo yo y toda mi casa. Dejé de ver a mis hijos como pecadores. Ahora mi oración es, Señor, cúbrelos con tu gracia. Él los va a traer con lazos de amor, con lazos de misericordia. Él los va a traer a sus pies. Están en sus manos. Están ungidos y entregados al Señor. A veces queremos hacer cambiar a las personas y sobre todo a nuestros hijos. Confiémosle nuestros hijos a Dios. Confiemos nuestros hijos a Dios. Y confiemos nuestra vida a Dios. Termino. Hay 2 predicaciones en la Biblia. Una de condenación y otra de oportunidades, que es la gracia. Tú escoges. Deja de decirle amén a los Pedros, predicadores de condenación, y dile amén a los predicadores de la gracia, porque esto es Biblia. Dios te bendiga, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a aquellos, Señor, que están siendo, Señor, zarandeados por el diablo, porque Él lo fue y lo pidió, dice tu palabra. Bendigo a aquel predicador, aquella ministra de alabanza, aquel hombre que predicaba en las calles, Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús. Aquel que está en el puente drogado, aquella mujer que te servía, ahora se ha prostituido, tráela con lazos de amor y te amará más, dice tu palabra, Señor. Tráelos, Señor. Aquellos que se han ido del redil porque nosotros hemos predicado una palabra de condenación y somos nosotros los que lo hemos hecho, porque tú eres la puerta, pero nosotros sacamos a las ovejas por ser malos pastores. Y tú vas por ellos, Señor. Ve por ellos. Ve por mi hermano, Señor, que su matrimonio se acabó, pero no regresa a la iglesia, no regresa al altar, porque ahora se ha casado otra vez, pero lo condenan los de la ley. Lo condenan, lo apedrean. Gracias, papá, porque tú has sido bueno y misericordioso conmigo, y tu gracia conmigo va hasta el último día de mi vida. Moriré creyendo, Señor. Moriré creyendo que soy salvo por medio de tus méritos, no por lo que yo hago, sino por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, por mi gracia, papá. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros los pecadores. Gracias, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Dios te bendiga. Tolérame un poco de locura porque para mí el Evangelio es locura. Y a veces me cuesta entender cómo aún siendo pecadores, Dios nos ama y nos salva. Un día de esto vamos a estar hablando de la fe que vence al mundo. Es que hay tanto que predicar. Gloria a Dios por esta plataforma. Gloria a Dios. Porque los púlpitos no me los prestan. Porque soy un predicador de la gracia. No me los prestan. He tenido gente que ha llegado a mí, les hemos ayudado, les hemos dado, los hemos instruido. Y me dicen, hermano, te amo y todo lo que usted quiera, pero su púlpito no me lo prestan porque dicen que yo soy pecador, que no merezco estar en sus púlpitos. Porque son Pedros caminando en la calle, vociferando. No conocen la gracia. Como no la conocen, no la predican. Y están predicando un evangelio diferente, un evangelio de condenación. Y Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Él vino al mundo para que el mundo fuese salvo por Él. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Que todos vengamos a sus pies. El plan de salvación es para todos. Para usted, para mí.
Si murió por nuestros pecados, dice la palabra, ¿cómo no nos dará también la salvación? Dios no nos pudo haber salvado y después quitar todos los pecados y aguantar la ira de Dios, que un día también vamos a hablar de eso, que es la ira de Dios sobre Jesús, para que después te vuelva a condenar. ¿Y cuál es el chiste? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la razón que Dios nos ha dado? El intelecto que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el chiste de perdonarme todos mis pecados y después por uno condenarme? ¿Dónde está el razonamiento? Hoy vamos a ir a predicar, a presentar el plan de salvación. Ore por mí, bendígame. Que la palabra pueda caer en buena tierra. Dios le bendiga, le amamos en el Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso. El que esté en pie, mire que no caiga, dice la palabra. Bendiciones.